A leer en Lucas capítulo 2, versos 41 al 52. Y el título del mensaje es La necesidad de crecer. La necesidad de crecer. Dice la palabra del Señor: los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Te invito a que podamos orar en esta mañana. Puedes cerrar tus ojos y pedirle al Señor: Padre, en esta mañana que tú nos das este regalo de poder vivir, Señor, y de poder estar en tu casa, así como tú estuviste allí en el templo. Señor, te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones, a lo más íntimo de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, que guía toda verdad, sea guiando a todos los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Haznos entender cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad, Señor, y te doy gracias porque todo lo que tú te has propuesto, tú lo vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo creo que este último grupo de personas del tercer servicio de pronto va a ser un poco más condescendiente conmigo al decir esto. Yo voy a decir algo que es controversial. Hermano querido, y si usted no vuelve a la iglesia después de que yo diga esto, Dios tenga misericordia de mí. Leo Messi es el mejor jugador de fútbol de la época. Leo Messi. Puede que usted esté de acuerdo conmigo o no. O sea, podemos tener opiniones distintas en esos aspectos, menos en la palabra, sí. Pero de que es famoso, ¿sí o no? Messi es famoso, de pronto a ti no te gusta. Pero Leo Messi no fue siempre el Leo Messi que nosotros conocemos, ese campeón de muchos eventos, goleador, figura. Porque yo no sé si usted sabía, yo sé que aquí hay muchos conocedores de fútbol, pero ¿cuántos sabían que Leo Messi tuvo problemas de crecimiento? Si tú lo comparabas a su edad temprana ante otros niños de su misma edad, era muy bajito, muy bajito. Y él tuvo que someterse a un procedimiento hormonal para poder crecer a una estatura suficiente que le permitiera ser competitivo. Si él no se hubiera sometido a ese tratamiento, muy bien, él no hubiera podido llegar a la estatura necesaria para convertirse
en ese jugador de élite que nosotros conocemos. Él tuvo que crecer. Podía ser todo lo talentoso que viene del cielo, el talento viene del cielo, pero si no hubiera alcanzado la estatura correcta, no hubiera podido ser el Messi que tú y yo conocemos. Iglesia, creyente que me escuchas en esta mañana, tú también necesitas crecer. Todos necesitamos crecer. Tú de pronto estás aquí por una semana, de pronto llevamos otros más años aquí, pero todos necesitamos crecer hasta una estatura que Dios espera de nosotros, hasta la medida que Dios espera de nosotros. Y esa medida es Cristo el Señor. Necesitamos crecer, no para ser los campeones de la liga, no para ser exitosos en este mundo, sino necesitamos crecer hasta parecernos cada vez más a Cristo. Y tú sabes una cosa, te digo, la iglesia es un instrumento para que eso se cumpla. Mira, Pablo se lo dijo a los efesios después de decir que Dios había dado apóstoles, pastores, maestros, evangelistas para una labor. Él les dice esto en Efesios 4:3. Él dijo: hasta que todos, está hablando de toda la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo el creyente verdadero debe anhelar llegar a la estatura de Cristo el Señor. No sé si tú de pronto en tu casa cuando eras niño cogías un lápiz y te ponías en la pared y marcabas por dónde ibas creciendo. ¿Cuánto lo hicieron? Bueno, no estoy solo, ¿verdad? Lo marcabas y de pronto podías ver ahí el progreso de tu crecimiento. Hermano, la estatura a la que tienes que llegar, la marca a la que tienes que llegar es a la semejanza de Cristo el Señor. Necesitamos crecer y necesitamos madurar. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor creció. Nosotros no podemos dejar de crecer. Tenemos que crecer como Él. Lucas es muy enfático al mostrarnos esta gran verdad. Lucas 2:52, el versículo con el que terminamos, dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero no es solamente ahí que lo dice. Lucas 2:40, búscalo. Dice: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. 2 veces Lucas dice que Jesús crecía. Y si tú te vas al Antiguo Testamento, tú ves una sombra de ello también en la vida del profeta Samuel, donde dice que él también crecía en la gracia de Dios, en la casa del Señor crecía. Porque Lucas nos está enfatizando el aspecto del crecimiento humano del Señor Jesús. Iglesia, esto es supremamente importante. Muchas veces cuando nosotros pensamos en Jesús o en Cristo, solamente pensamos en el Dios. Pero Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Hay una doctrina de herejía que se llama el docetismo, que lo abrazan algunos círculos gnósticos, en los cuales ellos decían: no, Jesús no fue humano realmente, no fue de carne y hueso. Jesús simplemente era la apariencia de un ser humano. Pero Lucas nos está diciendo claramente que Jesús compartió la misma naturaleza que tú y yo tenemos. Así como nosotros nacimos, crecemos y nos desarrollamos así, el Dios hombre tuvo que crecer y desarrollarse. Y al yo pensar en esta idea, que es difícil de pensarla, Dios completamente absoluto, perfecto, no necesita crecimiento,
siendo un hombre, necesitó crecer. ¡Wow! ¡Qué humildad la de nuestro Salvador! El autosuficiente, el que no necesita de nada, el que hizo estrellas, planetas, mares, se hizo un hombre necesitado del cuidado, del alimento y la protección de una de sus criaturas. Jesús no aprendió a hablar solo. Jesús no aprendió a caminar solo. Jesús creció y se desarrolló como cualquier otro hombre, eso sí, siendo distinto a cualquier otro hombre. Hermano querido, si tú y yo no nos podemos humillar, si tú y yo no podemos pasar una ofensa siendo infinitamente inferiores a Cristo, no estamos imitándole. A pesar de su grandeza, Él se humilló al hacerse uno de nosotros. Hay una canción de un grupo que se llama Gracia Soberana que es muy hermosa. No, está en inglés, no sé si estará en español, pero tienes esas letras que me recuerdan esta gran humildad de nuestro Señor. Mira, dice así: dormiste bajo las estrellas que tú nombraste y enumeraste. Fuiste tentado en un desierto que tú diseñaste. Obedeciste fielmente la ley que tú escribiste. El rey dejó su trono atrás. Amén. Qué grandeza la de nuestro Señor. Amén. Pero la pregunta que aquí cabe, ¿cómo se llama el mensaje? La necesidad de crecer. ¿En qué necesitamos crecer? Necesitamos crecer en lo mismo que nuestro Señor, siendo hombre, creció: sabiduría, estatura y gracia. Primero, necesitamos crecer en sabiduría. Dile a la persona que está al lado: tú necesitas crecer en sabiduría. Es lo primero. Es lo más importante. Hermano querido, hermana querida, si tú tienes todo el éxito de este mundo, escúchame bien, si tú alcanzas los honores en tu estudio, si eres el empresario más exitoso de Barranquilla y de Colombia, pero si tú careces de la sabiduría que viene de Dios, de nada sirven tus logros. Cristo creció en sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Proverbios dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es apartarse del mal. El temor del Señor es, y la sabiduría es, aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y nuestro Señor aprendió como humano de la fuente más fidedigna que nosotros podemos recibir, la sabiduría, que es la palabra del Señor. Hermano, yo quiero ser honesto. Nosotros, tú y yo, tenemos una desventaja ante Cristo en cuanto a la manera en que adquirimos sabiduría. Cristo fue instruido por el Espíritu Santo. Mira, Isaías 11:2 lo dice. Isaías estaba profetizando el Cristo que iba a venir, y él dijo lo siguiente: y reposará sobre él, ¿qué cosa? El Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. O sea, él tiene una ventaja sobre tú y yo, y ese es el gran misterio. Miren, Jesús, siendo Dios, Él sabe todas las cosas. ¿Recuerdas cuando sabía que las personas le iban a hacer daño? ¿Recuerdas? Él sabía lo que había en su corazón. Él sabía que si decía una palabra aquí, aquel siervo del centurión iba a ser sanado. Él sabía todas las cosas siendo Dios. Pero siendo hombre, Él tuvo que crecer en conocimiento y en sabiduría. Él estudió, Él memorizó, Él meditó y Él aplicó las palabras de su Padre para poder crecer en sabiduría. Y si el Hijo de Dios, que sabe todas las cosas, tuvo que estudiar y aplicar su corazón a la palabra, ¿qué se espera de ti y de mí, que somos infinitamente
inferiores a Él. ¿Amas la palabra? ¿O te conformas con los 45 minutos de la prédica los domingos? Iglesia, si no amamos la palabra, no vamos a crecer en sabiduría. Jesús aprendió de sus padres. Recuerden, Él tuvo el desarrollo normal también de un niño, de cualquier otro ser humano. Deuteronomio 32:7 nos lo dice. Pregunta a tu padre, es decir, acerca de las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y dice, y Él te lo hará saber, a tus ancianos, y ellos te lo dirán. Jesús recibió la instrucción como cualquier otro niño judío de sus padres. ¿Te acuerdas cuando el Señor mandó en la ley? Dice, y la repetirás a tus hijos al levantarte y acostarte cuando estés en el camino o en la ciudad. Él tuvo que escuchar la enseñanza de sus padres. Y aquí viene algo y una exhortación a los padres, a las madres que se encuentran aquí. La principal responsabilidad de que tu hijo pueda crecer en sabiduría en el Señor recae sobre tu vida. No recae sobre nuestros hermanos de Alumbra Kids. No recae sobre el colegio, menos si no es cristiano. La principal responsabilidad es tuya de que puedas, así como los padres de Jesús lo llevaban al templo, tú puedas traerlos a la palabra y a la comunión con los demás hermanos. Es tu principal responsabilidad. A veces los padres nos confundimos y decimos, o nos engañamos, decimos, no, él es muy pequeño todavía, yo que lo voy a llevar allá 2 horas y canto y oración y todo eso. Ellos no entienden. Y tengo una ilustración para ti. Nosotros, tú sabes que tenemos el servicio los miércoles, ¿verdad? Y yo estaba enseñando y dije una palabra, que es la palabra esquizofrenia. Esquizofrenia. Yo dije, yo no soy esquizofrénico, es decir, alguien que tiene alucinaciones o oye voces o cosas así. Y había un niño allí por donde están aquellos hermanos, sentado dibujando. Él no me estaba viendo, pero él escuchó la palabra esquizofrenia y levantó su cabeza y le dijo a su mamá, ¿esquizofrenia? Bueno, terminó allí. Pasaron algunos días y no sé qué episodio puntual hubo en el colegio de ese niño. No sé qué pelea tuvo allí, no sé. Y le dijo a su compañero, esquizofrénico. 5 años. Hermano, padre, expone a tus hijos a la palabra de Dios. No importa qué tan tierna edad tenga, exponlos a la verdad de la palabra de Dios para que ella produzca, así como en Timoteo, que desde la niñez sabía las sagradas escrituras que le podían hacer sabio para la salvación. Amén, exponlo a la palabra. Cuida el corazón de tu hijo, lo que escuchan y a que los exponen. Él recibió la instrucción de sus padres, con eso creció en sabiduría. Jesús estudió la palabra. ¿Y cómo sabemos que Jesús estudió la palabra? Él en una ocasión después de resucitar se encontró con un par de discípulos, ¿te acuerdas? En el camino de Emaús. Y él les preguntó por qué estaban tristes y tuvieron una conversación que resultó en esto. Jesús comenzó a explicarle a esos 2 discípulos, comenzando desde Génesis hasta Malaquías, qué cosas decían de él en las Escrituras. ¿Cómo lo supo? Por revelación del Espíritu Santo. Amén. Porque estudió la palabra. Amén. Jesús conocía la palabra de su Padre porque la estudiaba. Hermano, a veces nosotros queremos tener revelación. Queremos que Dios nos revele. Señor, revélame. Pero no hacemos esto. Abrimos este libro y lo estudiamos. Dios te va a revelar cuando tú comiences a estudiar su palabra, así como el Señor. Eso lo hizo crecer en sabiduría. Él creció en sabiduría porque él buscó a sus mayores. ¿Recuerdas
cuando él se perdió, ¿te acuerdas de sus padres? Lucas 2:46, vamos a buscarlo. Dice, después de 3 días lo encontraron. María y José buscaron a Jesús y después de 3 días lo encontraron. ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Escúchame, ¿de quién estamos hablando? ¿Me puedes recordar? De Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el que sabe todas las cosas. Pero sus padres lo hallaron sentado en medio de los doctores y de los maestros de la ley, preguntando. Miren, los atrios o los corredores del templo eran utilizados para la enseñanza también. Ahí estaban los doctores de la ley. Y Jesús, a los 12 años, preguntaba, hacía preguntas y ellos se asombraban de su entendimiento. Iglesia, tenemos que buscar a aquellos que tienen conocimiento de la palabra del Señor para crecer en ellos. Lo primero que tenemos que hacer es crecer en sabiduría. Lo segundo, necesitamos crecer en estatura. Lucas 2:42. Vamos a ver cómo es esto de que él creció en estatura. Dice Lucas 2:42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Hermanos, nada que está escrito en la palabra está escrito porque sí. O Lucas dijo, no, me falta como llenar este capítulo, voy a meter esto aquí. Y Jesús tenía 12 años. Tiene un propósito de que nosotros sepamos que él tenía 12 años. Lucas no dijo, él tenía 5, tenía 8, tenía 7. Lucas dijo, tenía 12 años. ¿Por qué? Porque a los 12 años los niños judíos eran enseñados a ayunar parcialmente. Es decir, a prepararlos en el ayuno para cuando llegara el día de la expiación, que era un ayuno más prolongado, ellos pudieran hacerlo. Y a los 13 años, ¿qué sucedía con un niño judío? A los 13 años, un niño judío alcanzaba la edad adulta. Mira lo que Lucas nos está mostrando. Jesús alcanzó la edad adulta de acuerdo a la religión judía. ¿Y qué implicaba eso? Implicaba que él era ya responsable ante la ley. Se convertía en un hijo del mandamiento, así se le llama. Es lo que tú has escuchado, bar mitzvah. ¿Has escuchado bar mitzvah o bat mitzvah, esa celebración de los judíos? Es esa ceremonia donde el niño pasa a ser un adulto. Lucas, ¿qué nos está diciendo? Jesús creció en edad. Jesús alcanzó la madurez espiritual. Jesús no es para siempre el niño Jesús que nos han enseñado todos los diciembre. Pídele al niño Jesús. Jesús no permaneció siendo un niño, él creció. Hermano, tú y yo no podemos ser por siempre niños espirituales. Si nuestro maestro maduró, tú y yo tenemos que madurar. Pablo exhortó a los corintios y le dijo, yo quisiera darles a ustedes comida sólida, quisiera darles carne, pero no puedo. ¿Por qué? Porque aún son niños. El niño necesita leche. Tú no puedes seguir siendo un niño espiritual toda la vida. Oye, porque eso es feo. ¿Tú has visto a una persona que se viste de bebé? O sea, un tipo así barrigón con el pecho así lleno de cabello y con un tetero. ¿Tú te imaginas eso? Debe ser horrible. Tú y yo no podemos ser siempre niños espirituales. Los niños espirituales son buenos y qué bueno que Dios traiga bebés a esta iglesia a 2 manos si quiere. Pero los niños tienen que crecer y tienen que madurar. ¿Cómo evidenciamos esa madurez del Señor Jesús y cómo puedes evidenciarla en tu vida y en mi vida? Yo la veo al menos en este pasaje en 2 formas.
en la forma en que Él se relacionaba con las personas y en la forma en que Él se relacionaba con la iglesia. ¿Cómo se relacionaba Jesús con las personas de ese momento? Jesús se sujetó a sus padres. ¿Puedes pensar esto conmigo? Miren, que haya un gerente de una multinacional y que venga el mensajero de la empresa o el que hace el aseo y le diga al gerente cómo tiene que dirigir la empresa. ¿Tú te imaginas eso? Despido fulminante de pronto. Jesús, siendo Dios, se sujetó a padres imperfectos como lo somos tú y yo. Jesús respetó la autoridad puesta por Dios sobre él, siendo Dios. Iglesia, si hay alguien que podía decir yo hago mi vida como quiera y no pecaba, es Jesús. Pero Él se humilló también en ello. Él fue obediente a sus padres. Él se sujetó a las autoridades puestas por Dios, que eran sus padres. Él se sujetó al gobierno porque Él pagó impuestos. Hermano, ponte al día con la DIAN, ¿verdad? Él se sujetó. Él se sujetó a la iglesia también. Si tú quieres crecer, si tú quieres madurar y eres un rebelde que no te sujetas a tus padres, niños, jóvenes que están aquí, no vas a crecer. Si eres un creyente, no te sujetas a las autoridades eclesiásticas que Dios ha puesto para tu bien, no vas a crecer. Y si tú eres un rebelde contra el gobierno, no vas a crecer. Jesús se sujetó. Pero también veo su nivel de madurez. ¿Cómo estamos tú y yo de madurez ahí? Tenemos que crecer. En su relación con la iglesia, ¿cómo Jesús consideraba a la iglesia? ¿Recuerdas dónde estaban los padres cuando vinieron a buscar a Jesús? Ellos iban de regreso a su casa. Y después al tiempo fue que se dieron cuenta que le faltaba el niño. Parecía así como la película donde está. Y ellos se devolvieron. ¿Y dónde lo encontraron a Jesús? Cuando todos se fueron para sus casas, Jesús estaba en su templo. Él permanecía en la iglesia. Él valoraba la iglesia. Él valoraba la palabra cuando todos los demás ya volvían a sus asuntos cotidianos. ¿Tienes tú el mismo aprecio por los asuntos de Dios? ¿Amas tú también la casa de Dios? ¿Amas tú el evangelio? ¿Amas tú la iglesia como Jesús lo ama? Si lo haces, yo puedo decir que eres un adulto espiritual. Si no, aún tenemos que crecer cada día más en semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús creció en sabiduría, creció en estatura, y Jesús también creció en algo hermoso. Jesús creció en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Esta última parte, luché mucho y le pedí al Señor, Señor, entiendo qué es la gracia, pero no entiendo cómo Jesús creció en gracia. Y miren, la palabra gracia que tú ves allí es el original griego charis, que se traduce como gracia, pero también se traduce como favor. De hecho, yo creo que en la Reina Valera tú puedes leer que Jesús crecía en favor delante de Dios y delante de los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, y eso es lo que me rompía más la cabeza. ¿Cómo así que Jesús, el Hijo de Dios, creció en favor delante de Dios? Si Jesús ya tiene el favor de Dios y lo tuvo desde antes. Puedes leer conmigo Lucas 3:22 y presta mucha atención a esta parte. No te distraigas. Mira lo que dice aquí. Habla del momento en que Jesús bajó a las aguas a bautizarse. Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma,
Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Jesús no había hecho nada hasta el momento, aparte de la tentación en el desierto. Jesús no había predicado su primer sermón. Jesús no había echado fuera el primer demonio, ni había hecho el primer milagro en ese momento. Pero ¿qué dijo el Padre de Jesús? Este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Jesús tenía la gracia, el amor y el favor de su Padre desde antes de que Él naciera como un hombre. Pero Él creció en ese favor. Y Juan nos dice por qué Él creció en ese favor. ¿Cómo puede alguien que ya complace a Dios, que es Jesús? Iglesia, si hay alguien que regocija el corazón del Padre, es Cristo. Pero dice Juan 8:29 lo siguiente. Jesús está hablando y nos dice: y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Él siempre hace lo que le agrada a su Padre. ¿Y qué tiene que ver esto con crecer en gracia? Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos padres hay aquí que amen a sus hijos? Levante la mano. Sí, yo sé que se portan mal, pero levante la mano. ¿Y usted lo ama o usted la ama porque ella le trae buenas calificaciones todos los periodos? ¿Usted lo ama porque ella no se mete o él no se mete con nadie, no le jala el cabello a sus compañeritos del colegio? ¿Por qué amas a tus hijos? Porque salieron de ti. Porque tú los engendraste por ese solo hecho, por la relación que tienes con Él. Tú le amas. Se porte como se porte, tú le amas. Sí, te hace sufrir, pero le amas. Jesús tenía la complacencia, el favor del Padre, pero por su obediencia creció en favor. Tú puedes amar a tu hijo, tú puedes amar a tu hija porque es tu hijo, pero en el momento en que tu hijo trae buenas calificaciones, ¿cómo te sientes tú? Te crece así el pecho de orgullo por mi hijo. Cuando tu hijo se porta bien, ¿qué produce eso en ti? Satisfacción, gozo. Miren, así como Jesús tenía el favor de Dios, pero en su obediencia perfecta, ese favor era aumentado. Así también cuando tú obedeces al que te ha amado desde antes de que tú nacieras, eso es un olor fragante delante de su presencia. Amén. Es un gozo para el Padre. Yo lo resumí con esta frase, escúchala bien, dice: por su gracia. ¿En qué creció Jesús? En gracia. Por su gracia, hagamos o no hagamos, tenemos la aceptación de Dios por ser sus hijos. Pero nuestra obediencia es el más hermoso regalo de gratitud que podemos ofrecer a nuestro Padre por su favor inmerecido. Amén. Dios te ha salvado, si eres creyente, por su gracia. Pero cuando tú lo obedeces, eso es una satisfacción mayor aún para el Padre. Amén. Mire, Jesús tenía gracia con Dios, pero también tenía gracia para con los hombres. Lucas 4:22. Miren cómo se expresa allí. Todos hablaban bien de Él. Y aquí hay un secreto para nosotros. Todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús tenía el favor de su Padre, pero por su obediencia al Señor tenía el favor para los hombres. Iglesia, busquemos una obediencia perfecta al Señor que haga que nosotros crezcamos en favor delante de los que están alrededor nuestro. Como leía el pastor en Hechos 4,
la iglesia tenía el favor de todos alrededor. ¿Por qué? Porque ellos buscaban seguir el evangelio. Iglesia, busca seguir el evangelio y Dios va a hacer que ese favor y esa gracia sea mayor y aumente en tu vida. Amén. ¿Cuál es el llamado para nosotros en esta mañana? Para ti, hijo e hija de Dios, somos llamados a crecer en sabiduría, a crecer en estatura y a crecer en obediencia. Y quiero que pienses conmigo en esta parte. Nos acercamos al final, pero yo quiero que nada te impida que tú pienses en esto, que es profundo. Mírame bien, que es Google. Escúchame bien. Jesús creció como un hombre, nació, creció y se desarrolló como un hombre en este mundo. Pero cuando un ser humano, cuando un hombre o una mujer reciben a Cristo y la salvación que le ofrece, Él nace en el corazón del hombre. ¿Y sabes qué va a hacer también Jesús? Así como nació, creció y maduró, también en tu corazón y en mi corazón Él va a crecer y va a crecer. Debes anhelar que Cristo crezca y crezca dentro de ti. ¿Hasta qué punto, hermano? Hasta el punto en que la gente te vea a ti, o la gente te escucha a ti y no te vea ni te escucha a ti, sino que escucha a Cristo a través de ti. Hasta el momento en que tú puedas decir con toda autoridad, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sal con una meta en esta mañana, iglesia, de este lugar. Yo quiero que cuando la gente me mire, cada día vea más a Cristo y menos a mí. Que cuando la gente me escuche, escuche más a Cristo y menos a mí. Que podamos decir como Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cómo podemos crecer? Sabemos que tenemos que crecer. Y si tú no sabes que tienes que crecer, hemos perdido 45 minutos aquí. Hay una necesidad de crecer en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que todo, debemos anhelar crecer. Debemos anhelar y dejar de ser niños. Tenemos que buscar crecer como Cristo buscó crecer. Tenemos que orar por crecimiento, iglesia, porque solo Dios da el crecimiento, pero Dios bendice tus esfuerzos. Solo Dios da el crecimiento, pero Dios bendice tus esfuerzos. Y lo último, confía en que vas a crecer. Confía en que vas a crecer. El mismo Jesús que nació, creció y maduró en el mundo es el mismo que está en ti por la fe y va a completar su obra hasta que tú seas como Él. Amén. Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.